¿bien? Y una uva criolla de un viñedo que es muy... Ay, Andrés, eso te iba a preguntar si estás grabando, yo no estoy grabando. Ya, puse a grabarlo. Bien, buenísimo. Una uva criolla de un viñedo muy productivo, tiene muy poco color y ningún aroma, es de una calidad inferior por las características de la uva, por el manejo, quizás la producción, el manejo que se le ha dado, que ya tenía, digamos, el destino para ese tipo de vino, puede ser para una calidad, lo podemos tener como una calidad inferior, pero va a ser excelente para un mosto concentrado. Bien, entonces no podemos decir, y esto es re importante también, nosotros se lo explicábamos cuando vimos la parte de ecología y que después hicimos la parte de las variedades, la parte de tipicidad, donde veíamos, le explicábamos las zonas, las variedades que se adaptan a cada zona, que no les quede por ahí el concepto de que lo mejor siempre es lo del Valle de Uco y la variedad Malbec, sino que digamos, cada sistema productivo, característica de la uva es bueno para la producción que yo estoy buscando. ¿Mm? O sea que si yo tengo una uva que ya la tenía como destinada y el manejo es para una uva para mosto concentrado, con destino a mosto concentrado, y bueno, la uva va a ser, si yo la he manejado bien y tiene una buena sanidad, va a ser excelente para ese tipo de vino que yo quiero obtener, ese sistema productivo. ¿Bien? Entonces no podemos decir por ahí que uno es mejor que otro, sino que cada uno tiene que ser, digamos, lo óptimo para cada sistema productivo. Por ahí la uva que decimos el Malbec en el Valle de Uco, y esa ya la manejo con un destino determinado que puede ser para alta gama. Entonces yo todos los manejos que voy a hacer va a ser para ese tipo de vino. Pero no significa que va a ser mejor que los otros, sino que para ese sistema productivo es lo óptimo. ¿Bien? Luego, cuando hablamos de lo mismo en una media, digamos que son los vinos varietales, que son los vinos que más se venden prácticamente, y los vinos básicos y los varietales son los que más se venden. Entonces, para ese tipo de destino, sistema productivo, yo tengo un manejo especial en el viñedo y la uva que obtengo es óptima para ese sistema productivo. ¿Bien? Que puede ser quizás la calidad sea un poco inferior que una uva que estoy manejando para alta gama, pero tenga un poco más de rendimiento. Bien, entonces siempre tenemos que ver esos estándares de calidad. No podemos decir que una cosa es mejor que otra, sino que hay que ver, digamos, lo que llamamos estándar de calidad y calidad subjetiva. Tradicionalmente, y hasta hoy, la calidad de la uva se ha establecido por parámetros muy sencillos como son la variedad, la sanidad y el tenor azucarino. Bien, y para uvas destinadas a vinos de alto precio, o de alta gama también, se tienen en cuenta otros criterios como son la zona, el nivel productivo, la edad del viñedo, la estructura, la canopia y el estado hídrico. Bien, entonces esto es muy importante también que lo tengan, como les decíamos, relacionado a lo que dije recién, a lo que vemos de ecología, a lo que vemos del sistema productivo, muy importante que lo tengan en cuenta. Siempre, digamos, el primer estándar que se busca de calidad es que sea de la variedad que yo estoy buscando, que tenga una buena sanidad y que llegue al tenor azucarino que estoy buscando, ¿bien? Y después, como secundario, son los que decimos también metabolitos secundarios, como son polifenoles, aromas y todos compuestos secundarios que se buscan. Pero siempre lo primero y que nos va a definir la primera calidad de la uva son la sanidad y el tenor azucarino, ¿bien? Y bueno, que sea de la variedad que yo estoy buscando. En cuanto a los daños producidos por factores abióticos, bueno, tenemos las heladas, los granizos, golpe de sol, vientos. Ustedes ya han visto tema de helada y granizo. Y bueno, y muy en vivo, lo han visto últimamente, en estos días. Y bueno, en octubre también, que hubo una helada muy fuerte, también nosotros le hablamos bastante de eso que pasó. Y bueno, eso es también, eso es un primer factor que me va a influir en cuanto al daño que se va a producir en la uva, pero es un factor abiótico. En cuanto a estos factores, yo no tengo muchas incidencias, no puedo hacer muchos controles, se pueden hacer algunos, pero no muchos, ¿bien? En cambio, los que vamos a ver también, en cuanto ustedes han visto, de plagas, enfermedades, eso sí yo lo puedo manejar, porque yo puedo hacer un tratamiento fitosanitario, controles para manejarlo mejor. Bien, entonces, por ejemplo, estas fotitos que ven acá, yo se las pongo porque es muy fácil confundirse
Cuando yo voy al viñedo y veo este síntoma, por ejemplo, digo, uy, acá tengo, no sé, tengo peronóspora, tengo idio, empiezo a pensar en un montón de cosas. Estas fotos son fotos de golpes de calor. ¿Mm? Que eso también, perdón, chicos. Eh, Esto es muy fácil también de verlo, son daños por golpes de calor. Ustedes van a ver como partes de las hojas que están quemadas, parte de las bayas que están, miren cómo están, también quemadas, inclusive no tienen color, esas partes pierden el color, no aumentan de tamaño, están mucho más chiquitas, miren lo que es este racimo, el del medio, y van a ver que tienen bayas que tienen buen tamaño y otras bayas mucho más chiquitas que no crecieron. Y bueno, las hojas las ven así como quemadas. Lo que no van a ver son síntomas como, por ejemplo, ¿qué tiene el oidio y qué tiene la peronóspora? A ver si me responden ustedes en las hojas. ¿Cómo podría yo darme cuenta, por ejemplo, si tengo la duda de peronóspora? ¿Qué es lo que tiene las bayas y que también lo veo en la hoja? La peronóspora se pone en vez de la hoja como blanco primero y después se seca como por partes, así. Bien. ¿Y Como por, cómo se llama eso blanco que se ve? no sé, Pulverulencia, algo así. Es fluorescencia. Bien. El oído tiene pulverulencia. Bien, muy bien. Entonces eso ya ahí digo, bueno, lo voy a distinguir de que sé que no es este problema. Pero vieron que, digamos, uno va al viñedo y ve los racimos así y es difícil poder diferenciarlos bien. Por eso hay que tener claro los conceptos, dónde tengo que buscar para ver si es o no una enfermedad, qué tiene que tener, como decimos, la fluorescencia o no, en vez de la hoja. Bien. Bueno, y después tenemos acá, miren cómo terminan esos racimitos. Terminan prácticamente secos, ¿bien? Bueno, esto que ven acá, que ustedes ya lo vieron también en la clase, ¿qué es lo que es? ¿Qué ha pasado en este viñedo? A ver, ¿quién me dice qué ha pasado? Que lo hemos visto, como les decía yo, en octubre, tuvimos una fuerte que ha causado muchos daños. Hay zonas que dicen que han perdido, piensan que el 30%, y no perdido, pero afectado. Bien, una helada. Bien, muy bien. Entonces vemos los brotecitos así como quemados, ¿vieron? Muertos, se mueren esos brotes. ¿Mm? Entonces acá lo ven también y las hojas se terminan secando y todo el brotecito ese se muere. Bien. Y esto es una helada tardía, una helada primaveral, que es la que tuvimos nosotros ahora en octubre. Bien. Entonces esto es lo que van a ver en el viñedo luego de la helada en ese momento del ciclo. Bien, daños producidos por factores bióticos. Tenemos hongos, insectos y ácaros y virus. Bien, esto es lo que ustedes ya han visto. Han visto en viticultura. Y nosotros hoy vamos a hacer un repaso de todo, general, incluido otros problemas. Bien. Y luego tenemos otras alteraciones que también pueden causar daños, como milledandage, palo negro, residuos de plaguicida, intoxicaciones como con cloruros, mal uso de herbicida y maquinarias mal reguladas. Que de este tema de las maquinarias mal reguladas van a tener una clase y un práctico completo para que ustedes vean la importancia de lo que es la calibración de las maquinarias. Es fundamental la calibración de las maquinarias, porque ustedes piensen que tienen que aplicar para poder controlar lo que quiero controlar, o sea, si una enfermedad, una plaga, una dosis exacta en un momento determinado. Si la maquinaria está mal regulada, yo estoy aplicando mal esa dosis, aplicándola mal la dosis y de mal manera, porque a veces aplican, si la dosis está mal, directamente se está mal el control que estoy haciendo, y si está mal regulada, también a veces aplican en zonas donde no es la zona óptima que me protege al racimo y a la planta, ¿bien? Entonces es muy importante la calibración de las maquinarias para las aplicaciones. Bien, esto que ven acá es una fotito que bueno, ¿qué es lo que ven acá? A ver, ¿qué piensan ustedes que es? Si yo voy al viñedo y veo estas hojitas con estas así como deformaciones, y bueno, y ya me aseguré que no es una enfermedad, ni una plaga, ¿qué puede ser esto?
Pirosis. Algo que le habló la profe Andrea. Cuando está mal usado. ¿Qué puede ser? Que produce una enfermedad que le llamamos hoja malbón. Perdón, no produce una enfermedad que le llamamos hoja. Es parecido a la hoja malbón, es muy parecido al síntoma. Eso quise decir. ¿Qué dio la profe Pedido Andrea? herbicida, Bien, glifosato. esto es una mala aplicación de herbicida. Entonces parece muy parecido a lo que le llamamos a la enfermedad que llamamos hoja de malbón, que es una enfermedad producida por hongos de madera. Pero ustedes lo ven y ven esto y se dan cuenta, es mucho más, la hoja se pone más coriácea en este caso, están todas deformadas. Entonces, bueno, este también es un problema muy importante, porque una mala aplicación del herbicida puede causar, miren estas hojas, ustedes piensan que van a crecer esas hojas, ¿qué va a pasar? No alcanzan a crecer, no llegan a fotosintetizar bien, por lo tanto, ese brotecito completo posiblemente no va a tener un buen crecimiento y las uvitas que salgan de ese brote quizás no tengan una buena maduración. ¿Bien? Entonces, bueno, eso también es otro problema, que es otro daño que se puede causar en el viñedo, que son por otro tipo de factores, no son ni bióticos ni abióticos, pero sí por un mal uso de una herramienta como la aplicación de un herbicida. ¿Bien? También, bueno, nos volvemos a esta foto, pero para que aclarar, terminar con estos términos. También, por ejemplo, un exceso de cloruros puede producir un daño en las hojas, que es como un quemado en la parte exterior de las hojas. Y bueno, y la mala aplicación a veces de agroquímicos, ustedes también los ven en la planta, porque, por ejemplo, caldo bordelés mal aplicado, van a ver una planta entera que es de color azul. Y de repente van a decir, ¿qué pasó acá? Y es que está mal aplicado. Se aplicó, se largó todo, o sea, las boquillas estaban mal reguladas, se largó todo en una parte del viñedo, una parte de la hilera, y ya el resto que sigo aplicando ya no voy a tener control, porque ya todo el producto, la dosis, la dejé en esas plantas. Y van a ver plantas completas de color azul. Yo les puedo subir fotos de eso, no se las puse acá, pero tengo fotitos de viñedos que tienen tan completos colores azul, porque están mal hechas las aplicaciones. Bien, entonces todo esto, digamos, estas condiciones me pueden producir daño en los viñedos. Entonces ya ahora ustedes también tengan claro que no solo son las plagas, las enfermedades, sino que hay digamos, otros factores que me pueden causar un daño. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es lo importante de esto? Que el estado sanitario de la planta y de la uva nos puede influir cuantitativamente y cualitativamente en la materia prima, y en el vino. Y bueno, los costos aproximados por hectárea pueden variar desde 2.500 a 7.000 pesos por hectárea. Esto, por supuesto, es aproximado y con la inflación que hay todos los años, todo esto va cambiando. Por ahí este año ya sea el doble, este valor. Hay que ver qué pasa al finalizar el ciclo. Pero bueno, esto es muy importante porque me va a influir de distintas maneras. También es muy importante, que yo se los voy a mostrar al final de la clase, la importancia que tiene que hay muchos proyectos o programas que lo que tienden es como a disminuir el uso de agroquímicos en los viñedos y herbicidas también, por supuesto. Entonces se empiezan a trabajar con variedades que tienen mayor resistencia, se empieza a buscar las variedades que tienen un mejor comportamiento por zona. Y bueno, en cuanto al agua, al riego, a la resistencia a enfermedades, entonces también se está trabajando mucho con eso. Y lo que se trata es de cada vez hacer menos aplicaciones en los viñedos. Por eso también es muy importante el conocimiento de los síntomas, y que ustedes vayan haciendo monitoreos en los viñedos, caminando las hileras, viendo qué pasa en las plantas, para ustedes poder llegar lo más temprano posible a tener un control y no tener que hacer después una aplicación como indiscriminada de productos para llegar al final con una buena sanidad. Siempre lo más importante son los monitoreos y tener los controles como preventivos y en los momentos adecuados. Bien, y en cuanto a las principales enfermedades, que esto si ustedes lo han visto, lo vamos a pasar muy rápido y nos vamos a ir a la parte del ciclo de la vid. Tenemos el oidio, la peronóspora, podredumbre, hongos de madera y las enfermedades. Y hay otra que no está dentro de las más importantes, pero también se ha presentado. Por ejemplo, en el Valle de Uco se han presentado problemas de este tipo, que es antracnosis. No sé si alguno ha tenido posibilidad de ver esto, que ha trabajado en un viñedo. ¿Alguien lo ha tenido posibilidad de ver?
Bueno, esto se ha presentado en algunos casos en el Valle de Uco. Si bien no es de las enfermedades más importantes, pero está presente. Para que ustedes tengan idea, y por ahí se da en años más, en ciclos más lluviosos, más húmedos. Bien. Bueno, en cuanto a lo que es oidio, ustedes esto lo vamos a pasar rápido, que produce un daño muy importante para uva de mesa, para uvas para vinificar, causa aromas y sabores desagradables en los vinos, y vinos elaborados con racimos muy atacados disminuye la concentración de antocianos y aumentan la acidez en tintos, y en blancos disminuyen los aromas. Eso ya es un estudio que se ha hecho y eso es el resultado que se ha observado. Por eso es importante los controles a tiempo. Esto es lo que podemos llegar a ver en un racimo muy afectado por oidio. Miren, ¿qué es lo que ven acá? A ver, ¿quieren decirme, alguien que se anime a describirme el síntoma que ven acá? Que las bayas se plasmolizan. Sí, en realidad más que, digamos, es como que Están deshidratadas. se deshidratan, claro, es como, esto ya es como muy avanzado. Y miren lo que ven acá en el sarmiento, ¿qué ven? ¿Qué tiene el sarmiento? Hongos. Manchas. Esto que ven acá, ¿cómo se llamaban esas manchas? ¿Se acuerdan esas manchitas? Que eso, miren, estas manchas es re importante porque ustedes en el invierno lo van a ver también. Uma. No. Era un Era de otra cosa, reticulado. lo que imagino. Y no, es el reticulado que es el síntoma que ustedes van a ver en oidio. Si ustedes han tenido oidio durante el ciclo, en el invierno van a ir y van a ver los sarmientos con este problema. ¿Se acuerdan que es un reticulado? Que se ve en la zona de los sarmientos. ¿Bien? Bueno, esto es re importante porque esto es un monitoreo que lo pueden hacer en el invierno. Y pueden observar esto. Si ustedes observan esto en invierno, significa que tienen oidio y tienen que empezar desde temprano el ciclo a hacer los controles en el viñedo. Es muy importante. Miren este racimo como lo ven. ¿Qué pasa con estas bayas? ¿Se acuerdan qué pasaba con las bayas del oidio? ¿Cómo quedaban? ¿Cuál era el síntoma? ¿Qué pasaba en este momento? Porque ya en este momento cuando ya significa que le afectó el oído. Acuérdense que el oído, ya lo vamos a ver enseguida, digamos, el máximo control que tengo que tener está a los 8 grados Brix. Si luego ya cerca de la cosecha, como está este racimo, o ya después del embero, como lo veo acá, digamos, un embero ya avanzado, porque ya pasó más del 50%, yo veo esto, significa que se me ha producido lo que le llamamos aperlado de la vid, que ya ingresó, ya produjo mucho daño, y las bayitas ya se ponen duras, y no llegan a madurar esas bayas, y quedan así todas como blancas, ¿bien? Entonces esto es un problema que yo no lo vi en forma temprana, y luego me produjo esto. Entonces yo voy a llegar cerca de la cosecha, y voy a ver este racimo en estas condiciones. O sea, ¿qué piensan ustedes en cuanto a la calidad de la uva, de esta uva? ¿Cómo va a ser la calidad de la uva, luego la calidad del vino? Y va a ser más baja, o sea, va a haber que hacerle más tratamientos, entonces también va perdiendo cada vez más calidad. Bien. O como la pureza de la uva. Sí, pureza, no sé vos a qué le llamás, pero pureza sería, digamos, la tipicidad de la uva, ¿no es cierto? Las características típicas de esa variedad y esa uva. O sea, claro, como que con todos los tratamientos ya, Bien. claro, se va modificando. Claro, no vas a tener la misma concentración de polifenoles, de taninos, de color, si es blanca tampoco lo tendrías en cuanto a los aromas. Entonces, acá vemos que se producen daños cualitativos y cuantitativos también, porque también perdés producción acá. Las bayas no crecieron más, quedan duras y chiquitas. Y miren acá cómo están, digamos, está bastante avanzado. Bien. Entonces, acá lo vemos así. Bien. Entonces acá, dentro de los síntomas, como dijimos, debilitamiento general de la planta queda más chica, tiene menor crecimiento, disminuye la calidad, y en uva de mesa es un problema grave porque se produce el descarte. Esa uva de mesa, si la cosecho en esas condiciones, la pierdo, no la puedo vender. Bien.
Y esto es lo que decíamos, el reticulado de color pardo rojizo en los sarmientos, que es muy importante, porque es un monitoreo fácil de hacer, lo puedo hacer en invierno también, y ya tengo el conocimiento de lo que pasa en el viñedo. Bien, ya sé que tengo que hacer unos tratamientos preventivos porque en mi viñedo tengo idio. Esto lo vemos en las vallitas. Miren cómo se forma esa herrumbre, que luego la valla sigue creciendo y se raja, porque queda dura esa parte, ¿bien? Entonces esa valla se rompe. Entonces, ¿qué pasa si se rompe? A ver, también contéstenme ustedes. ¿Qué pasa si esta vallita que tiene esta herrumbre se raja? ¿Qué va a pasar en esa valla rota? Cuando ya tiene más Y concentración. lo puede afectar podredumbre. Muy bien. Ahí es el ingreso para otros agentes como la botrytis y podredumbres. Muy bien. Bien, esto pasa en las hojas, como dijimos, que lo que era, ¿se acuerdan? Que yo les dije que en la peronospora es eflorescencia y en el oidio se llama pulverulencia. ¿Mm? Es una pulverulencia, eso blanco que se ven. Bien. ¿Y cuál es el problema también? Y el tema es en qué condiciones se desarrolla, que es muy amplio. A partir de los 6 grados, la óptima entre 20 y 28, y a partir de los 35 ya se inhibe la germinación. Pero es óptimo, con baja humedad y con alta humedad también. Entonces, ese es el problema que tenemos de esta enfermedad. Bien. La humedad, como dijimos, con alta y baja humedad, y la lluvia frenan la difusión por roturas de conidio, por presión osmótica. Bien, variedades más susceptibles, tenemos Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pedro Jiménez, Tempranillo. Entonces, bueno, acá ven que de las principales variedades que tenemos en el encepado, son susceptibles muchas. Entonces, eso es un problema. Y de las de mesa, bueno, Superior, Sultanina, por ahí esas, ustedes no las han visto. Y también el tema importante, el vigor de las plantas. La luz difusa favorece el ataque. Entonces tenemos que hacer canopias ventiladas y bien expuestas. Eso dificulta un poco el ataque. Digamos, la luz directa a los racimos dificulta el ataque. Entonces es un problema las canopias que están con luz difusa y canopias muy vigorosas. Porque además, otro problema que también acá se lo menciono, no solo es que favorece a las que sean las condiciones predisponentes para el oidio, sino que además, cuando tengo mucho vigor y canopia muy densa, dificulta la penetración de los productos a los racimos. O sea, la llegada del producto al racimo no es la óptima. Entonces eso también me va a producir un problema. Bien, y lo que se usa básicamente para el control, ustedes chicos les pregunto, ¿vieron cuando vieron ustedes todo el tema de tratamientos y de controles? ¿Vieron algo de productos? Como azufre, cobre. Sí, profe, pero muy general. O sea, eso. Bueno, yo acá les voy a mostrar también principales productos, les voy a mostrar lo que se usa para tener cubierto el viñedo en forma preventiva y algunos que son curativos también. El azufre es lo principal que se usa para el oidio, es lo más importante. Es preventivo prácticamente, de 5 a 7 días de poder residual según la granulometría. Interviene en la respiración del hongo el azufre, por eso de esa manera afecta al oidio, al hongo. Y la acción indirecta sobre trips y ácaro es importante, tiene acción indirecta. Cuando tengo un buen tratamiento con azufre, también puedo evitar algo de los trips y ácaros. Es económico, es barato, y como el oidio es una enfermedad que nosotros la tenemos en la mayoría de nuestros viñedos, es como bueno para usar. Es muy fácil, digamos, que la gente use este tipo de productos. También están permitidos en producción orgánica, tenemos azufre, polisulfuro, y algunos de síntesis química, tenemos Bailetón, Rubigan, son más caros los de síntesis química, ¿bien? Siempre nosotros tenemos que tratar de usar productos que sean preventivos. Eso es lo que mejor resultado nos va a dar. Si yo tengo un buen tratamiento preventivo durante todo el viñedo, y durante la parte más importante que tiene que estar protegido, por ahí difícilmente tenga que usar un producto de síntesis química, ¿bien? Entonces, bueno, eso también es importante. Y por lo que le decía, que se está yendo a que cada vez se usen menos productos químicos. Bien, entonces, acá vamos a ver, durante todo esto, mírenlo bien, esta línea que nosotros les mostramos del tiempo, porque
Luego para el práctico, también yo se los pongo en el práctico, pero ahora se los explico, y lo van a usar, porque yo les pregunto las enfermedades de acuerdo al estadio fenológico y la fecha aproximada. Nosotros la fecha aproximada se las voy a decir, la vamos a hacer, nosotros nos vamos a dar cuenta entre todos qué fecha. Bien, para que ustedes vayan relacionando esos conceptos, estadio fenológico, zona, enfermedades posibles a monitorear en cada etapa. Entonces, para el oídio, desde prefloración hasta unos 20 días después de floración, es cuando tengo la máxima susceptibilidad. Entonces yo sé que desde este momento mi viñedo tiene que estar protegido, ¿bien? Por eso son muy importantes los monitoreos tempranos, y llevar un buen control y un buen registro de los problemas que tengo, de qué es lo que estoy observando. En invierno es fácil de ver porque yo en los sarmientos veo estar reticulado, entonces en invierno ya puedo empezar con mis monitoreos, ¿bien? Y la máxima susceptibilidad, como dijimos, hasta 8 grados Brix. Luego, ¿qué va a pasar? Si yo no hice un buen monitoreo, no hice una buena prevención en este momento, ¿qué es lo que voy a ver? Y voy a ver las fotos que vi recién. Esas vallas que ya están todas afectadas, los sarmientos con ese reticulado que se le ve como todo muy avanzado. Eso me va a pasar si no he llegado yo con un buen control hasta los 8 grados Brix, que es muy importante. ¿Bien? Entonces, hasta 12 o 15 grados Brix, las colonias establecidas siguen dando conidios. Luego de los 15 grados Brix, las colonias se inactivan y las vallas se vuelven tolerantes. Entonces, por eso es un problema. Hasta este momento yo necesito tener protegido mi viñedo. Y para que ustedes, bueno, lo vamos a ver enseguida, cuando ya terminemos de ver lo que es oído, pero nóspora, se hacen controles que se llaman por calendario, aplicaciones por calendario. Ya lo vamos a ver bien. Entonces, un buen programa de control basado en rotación de productos y la prevención asegura el 100% de la sanidad. Esto de la rotación de productos también es importante, porque si uno usa siempre el mismo producto, se produce un acostumbramiento. Entonces ya empiezan a ser como más tolerantes y más resistentes a los productos. Entonces yo tengo que ir rotando los productos que voy usando para el control en los viñedos. Los tratamientos preventivos realizados en tiempo y forma aseguran un correcto control de la enfermedad si se respetan los residuos de los productos. ¿Bien? Acuérdense que ustedes pueden usar los productos hasta siempre controlando lo que es el tiempo de carencia y el periodo residual. El poder residual. Porque el poder residual es cuánto tiempo está activo ese producto para hacer el tratamiento en la valla o en la hoja donde lo estoy aplicando. Cuánto de esa molécula, cuánto tiempo es activo. Y el periodo de carencia, hasta cuándo puedo hacer yo los controles dependiendo de la cosecha. Hay productos que los puedo aplicar hasta 30 días antes de cosecha, hay otros que hasta 15 días antes de cosecha, porque si no, ya después me voy a tener residuos en la uva. En el vino, hay muchas partidas de vinos que se vuelven porque se han encontrado residuos. Y eso es un problema gravísimo, porque esos son mercados de vino que ya se pierden. Luego es difícil que confíen en el que les vendió, porque ya tuvieron un problema inicial y bueno, ya después va a ser todo más difícil. Entonces es muy importante conocer bien esos periodos de carencia. ¿Hasta cuándo yo puedo hacer las aplicaciones con esos productos? Bien, ahora vamos a ir en forma rápida, pero nóspora también. Tenemos infecciones primarias, que son a partir de los inóculos que tengo invernantes, y a partir de las primarias vienen las infecciones secundarias. Los daños que producían eran en inflorescencia, donde se pierde todo el racimo, y también atacan en racimos maduros, con vallas enteras, se produce una plasmólisis. Y caída de hoja es cuando son ataques ya luego del envero y muy intensos, y por muchos días, cuando tenemos lluvias muy intensas, ustedes van a ir a los viñedos unos días después, si no han hecho un control, y van a ver que se han caído muchas hojas, y las que más se caen son las que están más cerca de los racimos. Y además que confieren gustos desagradables a los mostos. Bien, acá tenemos una sintomatología de la inflorescencia. El racimo se pone en forma de S. Miren, esto es un problema muy grave, porque esto se da en el momento de la inflorescencia. Cuando yo empiezo a tener estos síntomas, ya luego no puedo volver atrás. Estos racimos los perdí totalmente. Entonces acá pierdo una producción importante. Por eso también es importante conocer como es el historial de mi viñedo, si yo he tenido peronóspora en mi viñedo, y lo más probable es que cuando yo entre a hacer las curaciones para oído, voy a entrar a hacer las curaciones para peronóspora también por calendario.
bien, para evitar problemas que después no voy a poder controlar como este. Miren cómo ven este racimo. ¿Mm? Acá también se pierden como partes enteras. Y luego, en la cosecha, ese racimo que yo vi con esa parte toda seca, es una parte del racimo que se seca directamente, se pierde por completo. ¿Mm? Este problema es por la peronospora en inflorescencias. Bien, bueno, luego en racimos y bayas vamos a ver esto. ¿Mm? Cuando es en racimos y bayas vamos a ver las bayitas, como también habíamos dicho recién, se plasmolizan, se terminan secando. ¿Qué es lo que es importante acá? Porque ustedes vieron que cuando yo les mostré la foto de las bayas que producían, digamos, producidas por ataques de sol, por un ataque, un golpe de sol que le llamamos, ustedes vieron el racimo muy parecido a este racimo. Pero por eso yo les decía, ahí ustedes tienen que, conociendo qué es lo que pasa en el viñedo, tienen que acercarse y ver esas bayitas y ver si tienen lo que le llamábamos, ¿cómo le llamábamos entonces en peronóspora? ¿Cómo se llama ese ataque, eso blanquecino que se ve? Acá está, lo tienen en la diapositiva. Eflorescencia. Muy bien, la eflorescencia. Entonces, este racimo, a diferencia de un racimo que ha tenido un golpe de sol, voy a ver la eflorescencia, ¿bien? Me voy a acercar, voy a ver esas bayitas y voy a ver que tiene la eflorescencia. Entonces ahí me voy a dar cuenta que en realidad acá lo que hubo es peronóspora. Y en el otro era el golpe de sol. Pero vieron que también es muy difícil cuando uno va a ir al viñedo a hacer un monitoreo, es difícil a veces diferenciar una cosa de otra. Entonces por eso estas cosas son las que nos van a permitir diferenciarlo. Bien, y esto es lo que vemos en las hojas, que ustedes ya me lo dijeron. Tienen este problema y cuando le damos vuelta, tienen en la hoja, en el embés, tienen la eflorescencia. Y por la parte de afuera de la hoja, la parte abaxial de la hoja, van a ver manchas de aceite. ¿Bien? Y bueno, que también es la misma eflorescencia que vieron en las bayitas. Entonces, como dijimos, las condiciones primarias, a ver, les saco la diapositiva para que me lo digan ustedes. ¿Qué se tenía que dar? O sea, como dijimos, si yo sé que en mi viñedo he tenido, pero no es por otros años, lo más probable es que las curaciones que vaya a hacer van a ser por calendario, para evitarme tener problemas a futuro. Pero si yo, ¿qué otra condición que me va a asegurar que se me va a dar la peronospora? Porque si he tenido inóculo en el invierno, ¿qué condiciones se tenían que dar para que se diera la peronospora? Para la infección primaria. ¿Se acuerdan? La regla de... ¿La regla de los 3 días les suena? Sí, profe. Bien, ¿y qué es lo que era? A ver si alguien se anima a decirme. 10 centímetros de brote, 10 milímetros de agua libre y 10 grados centígrados. Bien, muy bien. Entonces, ¿ustedes qué piensan en las condiciones nuestras? Que es una zona cálida, que nosotros regamos. Cuando ya tiene 10 centímetros ese brote, ¿es probable que tengamos o no? Porque además también tiene que haber agua libre, pero el agua libre nosotros la tenemos en la mañana con la condensación que hay, tenemos agua libre en las hojas. ¿Ustedes piensan que es probable que tengamos o no? Sí, bro. Bien, muy Va, bien. Bien. Claro, es como también muy fácil que tengamos. Entonces, por eso los controles se hacen también en forma preventiva, por calendario. ¿Mm? Luego, las infecciones secundarias, eso también esto depende mucho de los criterios de cada uno. Hay gente que dice, no, yo hasta que no veo los síntomas no lo voy a controlar. Y hay otras personas que dicen, yo lo voy a hacer porque es un control que es barato y me permite tener el viñedo protegido. Me aseguro de que no lo voy a tener. Yo prefiero prevenir antes de curar. Entonces también son criterios de cada productor. No es que lo que nosotros le estamos diciendo acá es así siempre. Son criterios. Nosotros le mostramos los síntomas, lo que se hace generalmente, y después cada uno va a tener su criterio. ¿Bien? La verdad que yo, digamos, como profesora y como productora, si fuera productora no lo soy, pero yo preferiría tener el viñedo protegido para evitar después posibles problemas de producción, de calidad y todo. ¿Mm? Bien.
Entonces las infecciones secundarias son a partir de las infecciones primarias. Bien. Susceptibilidad varietal, las variedades muy sensibles, Pedro Jiménez, criolla chica. Chicos, yo esto lo estoy pasando porque pienso que ya lo han visto todo esto, ¿no es cierto? Sí, profe. Lo han visto, bien, bien. Bueno, entonces, bueno, la susceptibilidad de Pedro Jiménez, criolla, moscatel, igual toda esta clase la van a tener ustedes para después verla bien. Y bueno, lo que se usa principalmente para tratar la peronospora es el cobre. El cobre es lo que más se usa, también está permitido para orgánico, el caldo bordelés es uno de los productos más usados, y tenemos otros cúpticos. Y luego otros de síntesis química como el Ridomil, Captam, y bueno, y los otros. Pero recuerden que cuando yo hago un control preventivo, voy a usar principalmente estos, cardo bordelés o otros cúpricos, con algún producto azufrado, que lo hago generalmente cuando hago por calendario, hago para oído y peronospora en forma conjunta. Bien. Momento oportuno de control, acá. ¿Cuándo sabemos que tenemos máxima susceptibilidad? Y también unos días desde antes de floración, desde inicio de floración. ¿Y qué pasa? Hasta cierre de racimo tenemos máxima susceptibilidad, pero luego sigue siendo susceptible, ¿bien? Hasta 30 días de cosecha son generalmente los productos que yo puedo usar, y hasta 30 días decimos que es cuando es más susceptible. Pero ustedes vieron, yo les mostré que ustedes, cuando hay una lluvia intensa, se los dije, cuando hay una lluvia intensa, ustedes pueden tener un desoje muy importante, y eso se puede dar muy cerca de la cosecha, entonces ahí ya me va a producir un daño importante. ¿Qué pasa? Si yo no tengo esas hojas, y la uva no me va a llegar a madurar bien, voy a tener problemas de insolación, entonces ya ahí también es un problema, ahí también es susceptible. Por eso acá se pone como hasta en post cosecha de susceptibilidad. A diferencia del oidio, que la máxima susceptibilidad es hasta 8 grados Brix, luego hasta 15 grados Brix pasa a ser susceptible, pero ya difícilmente después sea muy susceptible. Entonces, estos son los tratamientos en los momentos en los cuales yo tengo que tener protegido el viñedo. La máxima susceptibilidad la tengo desde inicio de floración. Entonces, en esos momentos yo sé que tengo que tener el viñedo protegido con controles preventivos. Luego vamos a tener podredumbre. Las podredumbres están involucradas 4 enfermedades, que tenemos la gris, la noble, la de los racimos y la podredumbre ácida. No sé si ya les han dado el tema de la podredumbre noble. ¿Le han explicado la podredumbre noble? ¿Por qué es noble? ¿Alguien se acuerda? Profe. ¿No? Bueno, cuando hablamos del tema de podredumbre es muy importante diferenciarlas, porque ustedes tienen la podredumbre que llueve muchísimo, y el viñedo, bueno, por supuesto nosotros como no tenemos un clima muy húmedo, no tenemos controles normalmente para podredumbres. Entonces, ¿qué pasa? Llueve mucho y la uva puede tener problemas de podredumbre, sobre todo si ha tenido roturas, como por oidio o por ahí por la alobesia, que produce un daño en la valla. Bueno, muy posiblemente tenga podredumbre. ¿Pero qué podredumbre va a tener? La ácida, que está por levaduras y bacterias acéticas. Entonces, esa podredumbre es una podredumbre que tiene feo olor. Ustedes entran al viñedo y ya sienten olor, después en las bayas va a causar un olor feo también, y en los vinos también. Me va a deteriorar mucho la uva. Luego tenés la podredumbre de los racimos, donde intervienen botrytis cinereas y otros agentes. Y la podredumbre noble, que tiene como agente únicamente la botrytis cinerea. Esta es una botrytis que es noble. ¿Por qué? La botrytis cinerea no causa un problema en la valla, lo único que hace es desecarla, toma el agua de la valla, produce una deshidratación, por lo tanto la valla se concentra. Y se hace mucho esto se usa mucho para los vinos que le llaman sauternes, que son los vinos dulces. En el sur de Francia es muy común, estos son los vinos sauternes. Lo hacen con la variedad Cabernet Sauvignon y la variedad Sauvignon Blanc principalmente. Pero es muy común este tipo de vinos que se hacen con este tipo de podredumbre noble. También lo inoculan a veces en el viñedo, o a veces cortan los racimos y inoculan los racimos, porque produce un gusto especial en el vino. Pero eso es lo que hace esta podredumbre, por eso es noble, y esta no causa problemas, como las otras que les dije, los racimos y la ácida. ¿Bien? Nosotros generalmente la que tenemos son la podredumbre de los racimos y la ácida. Las nobles, como le decimos, en algún tratamiento especial, en algún viñedo, que se busque ese tipo de vinos. Si no, las que tenemos son las otras.
Pero por eso la noble es importante por eso. Y actúa únicamente en botrytis cinerea. Bien, y bueno, produce daños cualitativos y cuantitativos. Profe, pero en Sí. Argentina se hacen vinos así con podredumbre noble. Mira, yo sé que se hacen vinos dulces, pero ya vinos que se dejan en el viñedo y hubieron algunas empresas que empezaron a hacer este tipo de vinos. Después no sé si lo han seguido haciendo. Lo que se hace por ahí es inocularlo, como yo les dije, lo hacen en el laboratorio, se cortan los racimos y se inoculan en el laboratorio. Pero la verdad que nosotros, nuestras condiciones de viñedo, que son superficies más grandes, esto en Europa se usa mucho, y sobre todo, como les decía, en el sur de Francia, en Alemania también, lo usan mucho con la variedad Riesling, la variedad Viognier, se usan muchos de este tipo de vinos, o sea, con este tipo de podredumbre, pero son superficies más chicas. Vieron que ellos la superficie que tienen en promedio es de 1 hectárea, son los viñedos de 1 hectárea y viñedos más chicos todavía. Entonces, para ellos es como más fácil manejarlo. En nuestras condiciones es muy difícil manejarlo, ¿bien? Entonces, bueno, no se ha dado mucho, no es muy común para Bien. nosotros. Pero sí sepan que existe y que se hace. ¿Mm? Bien. Y bueno, produce también esta podredumbre, la ácida y la de los racimos, la oxidación de la enzima lacasa. Bien, esta enzima es la que causa una buena calidad cualitativa. Entonces, al oxidarse, hay una disminución cualitativa. Y miren cómo los ven. Esto se ve así, esto es podredumbre ácida. Miren cómo ven estos racimos. Por eso decimos que pierde calidad, porque esto causa gustos feos, desagradables, disminución también en la producción. Lo que se hace con este tipo de racimo, cuando tengo este problema, por ejemplo, yo tenía un viñedo que lo tenía para una excelente calidad, para un viñedo de alta gama. De repente se me vino una lluvia y no la pude controlar. Y luego empezaron a aparecer estos racimos. ¿Qué va a pasar con esa uva? Esa uva, ¿qué piensan ustedes que puede pasar con ese viñedo? ¿A qué destino puede ir esa uva? ¿O no se cosecha? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Qué puede pasar? Bueno, lo que va a pasar, que es lo que pasa siempre, normalmente, es la uva que tenía un destino va a cambiar de destino. Ya no la voy a poder llevar a una uva de alta gama, lo que yo tenía pensado, sino que va a ir a un vino donde va a una termomaceración, generalmente, pasa por una... ¿Saben lo que es termomaceración? ¿Lo han escuchado? Sí, profe. Sí, bueno, entonces, bueno, eso, digamos, este tipo de uva pasa por eso, por una termomaceración, lo más probable. Entonces ya ahí se pierde la calidad que yo estaba buscando en la uva, no es la misma que para un vino que yo buscaba de alta gama, ¿bien? Entonces, bueno, eso es lo que va a pasar. Pero no significa que la uva no se coseche, la uva se va a cosechar igual. ¿Mm? Bien, entonces bueno, esto es muy importante. ¿Y qué pasa con esta enfermedad? ¿Ustedes piensan que es común para nosotros, no es común? Según lo que ustedes ya han visto, ¿es común? ¿Es como el oidio, la peronóspora, la botrytis? No, profe. Bien. No. Inclusive los productos que yo uso para controlarlo son productos muy caros. Por eso muchas veces cuando tenemos este problema, y la gente no puede a veces hacer los controles. Entonces esa uva después va a otro destino, pasa por una termomaceración, excepto que la uva lo justifique porque tenga un precio muy alto y yo justifique mi aplicación con los productos, bueno, ahí sí puede ser y puede llegar a una buena calidad. Pero si no, es difícil, digamos, de controlar y difícil de poder hacer las aplicaciones porque, como les digo, son productos muy caros los que se usan. Bien. Entonces, ¿cuál también es el problema? Que la humedad relativa superior al 40% y el agua libre influyen en esta enfermedad, temperaturas óptimas de 15 a 18 grados, miren que son bajas las temperaturas, y se puede dar desde 0 hasta 40 grados centígrados. Entonces eso ya es un problema, porque se da con temperaturas muy diferentes, de bajas hasta altas. Lo importante es la humedad, tiene que haber humedad y agua libre, pero el problema es que se da, como decimos, con distintas temperaturas, entonces eso ya es un problema.
Y bueno, susceptibilidad, ¿qué piensan en cuanto a la susceptibilidad varietal? ¿Qué racimos son más susceptibles? O sea, ¿qué racimos de qué variedades son más susceptibles? Los que están apretados, digamos. Bien, muy bien. Los racimos más apretados son más susceptibles. ¿Por qué? Porque primero, a veces por ahí está la botrytis, pero no se alcanza a desarrollar porque no se dan las condiciones. Pero cuando el racimo ya se ha cerrado y yo tenía un problema de botrytis y no me he dado cuenta en su momento, y ahí ya difícilmente voy a llegar, ya difícil puedo llegar al racimo, ¿bien? Porque ya se cerró. Y además al tener las bayas más compactas, es más fácil que estén más apretadas, quedan en el medio, entonces es difícil también llegar con los productos. Entonces, bueno, toda esta variedad, y además las de ollejo más fino, porque ingresa por esa zona del ollejo, generalmente donde está el ollejo y la parte del pedúnculo es donde ingresa. Entonces las variedades que tienen como la piel más fina también son más susceptibles. ¿Bien? Y bueno, algunos productos tenemos el Switch, el Amistar, el Belis, y bueno, medidas culturales. ¿Qué es lo importante? Lo importante es la luz directa que llega a los racimos, eso es bueno. Entonces podemos airear la canopia. Si yo tenía un problema de lluvia y tengo este problema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Airear la canopia, para que le llegue el sol directo a los racimos. ¿Bien? Entonces eso me va a favorecer. Y son medidas culturales. ¿Mm? Y también, como decimos acá, el exceso de producción, porque como estamos diciendo, el racimo más compacto y a su vez tengo mucha producción, y eso también impide que haya una buena aireación en la canopia. Entonces eso también va a facilitar a que esta enfermedad se desarrolle. Bien. Entonces, momentos oportunos de control. Desde inicio de floración hasta cierre del racimo es cuando es más importante el control de esta enfermedad. Bien, luego empieza a ser susceptible y va a depender de las condiciones, y los productos que puedo aplicar generalmente son hasta 30 días, pero hay productos que tienen un tiempo de carencia más cortito, de hasta 3 días o una semana. Entonces esos los puedo aplicar más cerca de la cosecha y por supuesto son mucho más caros. Pero bueno, hasta en este momento, hasta cierre de racimos, cuando tengo la máxima susceptibilidad. Bien, hoja de malbón. Hay una serie de hongos que están asociados. Nosotros lo que más tenemos son Faeba cremonium, Eutipa también. Acá esto también lo paso en forma rápida, porque esto lo tienen que haber visto. Esto es lo que yo recién les decía, cuando les decía que, ¿se acuerdan qué síntoma era parecido a esto de las primeras fotos que vimos? El mal aplicamiento de... Sí, bien, se pueden confundir, muy bien. Una mala aplicación de un herbicida se pueden confundir con la hoja malbón. Pero luego lo que van a ver es que acá el desarrollo en general es menor en toda la planta. Y esas partes de la planta dejan de crecer. Y lo van a ver por sectores, ¿bien? Entonces, eso lo van a ir viendo por sectores, y yo ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, cuando veo esto en mi viñedo, que ven que hay partes como enteras que tienen poco crecimiento, y lo más probable es que esto sea hoja malbón. Pero yo, ¿qué es lo que puedo ir haciendo? Puedo ir cortando acá, por ejemplo, en las zonas donde yo voy viendo que ya esta parte la veo bien, y hasta acá veo que hay mal desarrollo, acá voy cortando hasta ver hasta dónde yo puedo ver el desarrollo del hongo. Y veo esto, que esos puntitos que veo acá son los hongos. Y esto también. Esto que ven acá también es hongo. Entonces, yo acá, ¿qué puedo hacer? Y acá no puedo hacer muchas aplicaciones, porque esto está dentro ya de la madera. Entonces son todos tratamientos en medidas culturales. Voy cortando todas las partes de la madera que las veo que tienen mal crecimiento, que están débiles, y bueno, voy luego haciendo una aplicación de una pintura que lo que hace es como impide que ingrese, que se siga desarrollando. Pero eso es lo único que hace, porque ya esta parte, adentro de la planta, yo ya no sé si más abajo también lo puedo tener. Entonces son todas medidas culturales. Tengo que fertilizar mejor esa parte del viñedo, tengo que hacer otros manejos, pero no es mucho más lo que puedo hacer. Y si a través de los años veo que este viñedo tiene muchos problemas y los rendimientos son muy bajos, y tengo que ir pensando ya en sacar estas plantas, porque es como que ya tengo que aprender a convivir con esas plantas, no puedo hacer mucho más, no es como Ovidio peronospora, que yo puedo hacer tratamientos preventivos, o como botrytis. Bien, entonces estos son algunos de los productos que se usan, los venden directamente preparados, y ustedes van y los aplican.
tienen un fungicida generalmente y tienen otros productos como látex que permiten la unión y todo el producto, pero tienen un fungicida siempre. Bien, luego otra enfermedad importante son la degeneración infecciosa o enrollamiento o leaf roll. Bien, el fan leaf o el leaf roll también son muy importantes, las pasamos también rápido. Bueno, a ver, ¿quién me dice de los síntomas que ven acá? Amarillamiento de las hojas. Bien, amarillamiento, ¿y qué más ven acá? ¿Cómo está esta hoja además de amarilla? Está como deformada, ¿vieron? Como en forma de hoja de abanico le decimos. ¿Mm? ¿Vieron que se pone toda amarilla? Bien, esto cuando lo ven, octubre, noviembre, cercano a la brotación, unos días después de brotación, y ahí ya tengo que empezar a dudar si es o no el virus. Entonces yo me voy al viñedo, hago el monitoreo, veo en qué zonas lo tengo, y lo que puedo hacer es sacar una muestra de brotes tiernos y llevarlos a un laboratorio para que me los analicen. En el INTA es un lugar que hacen este tipo de análisis de virus. ¿Bien? Es muy importante saber qué hacer en estas condiciones, porque también, lo mismo que la hoja de Malbón, no son enfermedades que yo pueda tener un producto químico y tratarlo y listo, no. Tengo que aprender a convivir con estas enfermedades y además detectarlas si realmente las tengo o no, o es otra cosa, ¿bien? Porque también hay algunas deficiencias que producen síntomas parecidos y que se pueden confundir, ¿bien? Deficiencia de magnesio, deficiencia de nitrógeno, pero bueno, por eso es importante poder diferenciar una de otra y saber qué hacer. En este caso, si yo tengo duda que es un virus, puedo sacar una muestra y llevarla al laboratorio para analizar. Esto es lo que voy a ver en el viñedo, ¿ven? Partes enteras amarillas y van a ver después con el tiempo un menor crecimiento. Lo que sí, esto lo voy a ver unos días después de brotación y ya en diciembre, un poco antes que empiece el embero, ya casi que no o agostamiento podríamos decir, ya no lo voy a ver. Es como que está más concentrado en este momento, desde brotación hasta aproximadamente el agostamiento. Entonces lo voy a ver así, y bueno, acá produce una desfaciación, todos los brotes se deforman. Bien. Y luego, bueno, entonces ya esto les queda claro. ¿Qué es lo que tengo que hacer si yo tengo este síntoma? Y saber que tengo que hacer monitoreo, hacer un muestreo y llevarlo al laboratorio para verificar o no si realmente lo tengo. Luego, con el leaf roll, lo mismo. Si yo tengo la duda que tengo leaf roll, si veo esto, he tenido esto en mi viñedo y voy a tener dudas si es leaf roll, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar una muestra de 5, ¿dónde estamos acá? Voy a tomar una muestra que tengan sarmientos incluidos, o pitones, o cargadores, y la voy a llevar al laboratorio. ¿Cuándo vamos a ver este síntoma? A partir del embero. Esto lo vamos a ver en las tintas. ¿El embero por qué? Porque se empieza como a acumular color. Entonces ya empiezo a ver ese color en las hojas también. Es como una acumulación, se taponan como los vasos donde pasan todos los componentes, y ese color que, digamos, está dado por los antocianos, lo van a ver concentrado en las hojas. Entonces los racimitos lo van a ver prácticamente sin color. El color no llega a los racimos. Y vamos a ver esto. Entonces lo que yo tengo que hacer es un muestreo de sarmientos y llevarlos al laboratorio, que como dijimos, en el INTA realizan estos análisis. Bien, esto es lo que voy a ver. Menor crecimiento en general y las hojas que están coloradas. ¿Ven? Esa coloración que tienen rojiza en las hojas. ¿Tienen alguna duda, chicos, de esto? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Se puede tratar eso, profe, igual que el fan leaf anterior? Mirá, estas enfermedades ya, los virus, al igual que la enfermedad de la hoja de madera, ingresan a la planta y ya yo tengo que convivir con estas enfermedades. Lo único que me sirve el análisis es para verificar si las tengo o no, porque como yo les digo, pueden ser alguna deficiencia y no tener el virus. Y si hay alguna deficiencia, ahí sí lo puedo tratar. Si una deficiencia de magnesio, le aplico algún producto, algún fertilizante que tenga magnesio, sin nitrógeno también, o potasio, que también es parecido. Esa deficiencia las puedo tratar. Pero en cambio, si yo tengo la enfermedad del leaf roll o fan leaf, y ya no las puedo tratar, tengo que convivir con esa enfermedad. Pero por eso es importante detectarlas si realmente son o no. Porque como les digo, si una deficiencia, si yo pienso que es leaf roll, lo llevo al laboratorio, lo analizo y me dicen que no es, y entonces puede que sea una deficiencia. Y hago un análisis de hojas, lo llevo al laboratorio también, hago un análisis de hojas y me van a detectar deficiencia de qué es lo que estoy teniendo. ¿Bien?
Por eso, digamos, el tema cuando hablamos de los monitoreos, de las observaciones en los viñedos, de dónde tener que llevar muestras y para hacer análisis en el caso de que sea necesario, eso es muy importante, son todos controles preventivos. Bien, pero una vez, si yo detecto que realmente tengo el virus, y eso ya no lo puedo, lo tengo que aprender a manejar y convivir con eso en la planta. No lo puedo eliminar. ¿Bien? Vale, también se puede confundir o no con alguna variedad tintorera. Bueno, sí, sí, pero ¿qué pasa? La variedad tintorera, el Aspirant Boucher, que lo van a ver muy parecido, tiene como las nervaduras más verdes. Acá llega un momento que después empieza a poner toda colorada la hoja. Y además el crecimiento, cuando vos tenés el leaf roll, el crecimiento de la planta es menor en general. Y los racimos, si vos tenés racimos, ahí nomás te vas a dar cuenta, porque el leaf roll, como yo les mostraba recién, deja los racimitos así, decolorados prácticamente. En cambio, la variedad tintorera, vos tocas el racimo, lo apretás y cae como si fuera un aceite negro. Tiene mucho color. ¿Bien? Pero sí, no es tan fácil diferenciarlo. Es difícil, por eso yo le decía que hay que hacer muchas observaciones. También ya vamos a ver enseguida que cuando veamos algo de las plagas, bueno, ustedes ya lo han visto, ¿con qué plaga está relacionado el leaf roll? ¿Cuál es la plaga que... La cochinilla de Nariño, ¿no? La cochinilla harinosa, muy bien. La cochinilla harinosa es la que puede trasladar este virus de una planta a otra. Es como un vector. Por eso es muy importante, si yo tengo cochinilla, también controlarla, no solo por lo que me produce la cochinilla, sino porque me da estas enfermedades secundarias. ¿Bien? Y la cochinilla también es muy fácil de trasladarla de un lugar a otro, porque la tijera de poda la traslado, en los zapatos, en la caja de cosecha. Entonces, por eso es muy importante controlar si yo tengo cochinilla, no solo por la cochinilla, sino por estas enfermedades secundarias que me va a dar. Profe, perdón que no entendí, en el fan leaf, en los racimos, ¿qué efecto le hace? O sea, se pone Mira, amarillo primero y después como que y se deforma, después crece más o menos normal. el fan leaf, lo que pasa con el fan leaf es que se produce como una deformación de las hojas y las hojas quedan más amarillas. Después, como yo les decía, eso lo van a ver más concentrado hasta el agostamiento, pero luego el crecimiento de la planta es toda más débil. Entonces vas a tener brotes más cortitos, racimos más chiquitos, la calidad no va a ser la misma porque esas mismas hojas no van a fotosintetizar lo mismo, ¿bien? Entonces no vas a tener tampoco una buena calidad de los racimos. Bien. Sí, por ahí lo pueden escuchar en algún lugar que lo han hecho y han hecho algunos ensayos, que la hoja de malbón en algunos casos les ha dado como que es más beneficiosa. ¿Por qué? Porque siempre es malo, por supuesto, pero han hecho ensayos de que plantas con hoja de malbón, al tener menor crecimiento, las bayas también son más chiquitas y tienen mejor calidad esos racimos. Bien, pero en el caso de los virus, no. En el caso de los virus perdés calidad, rendimiento, siempre son malos. Bien. Bien, y como les decía, también se hace un muestreo de los sarmientos y se lleva al laboratorio para analizarlos. ¿Qué es importante? Acá yo le pongo condiciones favorables para el desarrollo. La transmisión del virus ocurre por injertación del material de poda enfermo sobre portainjertos sanos y viceversa, o la propagación de estacas infectadas. Y lo que es importante tener en cuenta si yo tengo estos problemas. Y ustedes, por ejemplo, si tengo fallas en un viñedo y tengo problemas de esta enfermedad, ¿ustedes van a hacer mugrones con estas plantas? No, ¿no es cierto? No, porque se me va a transmitir de una planta a otra. Voy a seguir propagando esta enfermedad. Entonces, si yo necesito reponer fallas, no las puedo hacer con estas plantas enfermas. Es muy importante también cuando yo compro plantas injertadas, porque se transmiten por los injertos. Entonces tengo que asegurarme que estén sanas las plantas que voy a comprar. ¿Bien? Esto es una de las cosas que tengo que observar en esas plantas. Y bueno, y controlar plagas. Nematodos y cochinilla harinosa son los transmisores de los virus estos que acabamos de ver. Nematodos es para el fan leaf y la cochinilla para el leaf roll. Entonces tengo que tener controladas estas plagas. ¿Bien? ¿Ustedes han visto, chicos, el tema de mejoramiento, selección, clones y todo eso? Sí, profesora, lo hemos visto.
Bien. Porque bueno, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando yo hago una selección clonal, cuál es el método de saber si está libre de virus? El método que se ha usado siempre tradicionalmente, que es como el más barato, es por injertación. ¿Se acuerdan de eso? Por injertación, yo ahí puedo controlar y ver si realmente la planta está libre de virus, porque en la parte, cuando yo hablo de selección clonal, cuando hago una selección clonal, lo más importante es que son plantas certificadas y que están libres de virus. Entonces, una forma de ver si realmente está libre de virus es hacer injerto y injertarla sobre plantas que sé que tienen el virus. Entonces, bueno, yo ahí voy a ver la diferencia entre una planta que sé que tiene el virus y otra planta que pienso que no tiene, porque es la que estoy buscando para mi selección clonal, y voy a comparar, a ver cómo es una que sí lo tiene y cómo es la otra que no, cómo se comportan. ¿Bien? Entonces, este ha sido el método que más se ha usado, la injertación, para el control de virus en el sistema, cuando busco plantas del sistema por clones, ¿bien? Por selección clonal. Pero ahora se está usando más el PCR, que ustedes el PCR lo tienen que haber escuchado mucho por el tema del coronavirus. Es un análisis que es caro, pero ahora se está haciendo en forma más económica y, digamos, se ha conseguido poder hacer más cantidad de análisis y se están haciendo por PCR, que es como más eficiente hacerlo por PCR, ¿bien? Es más rápido, mucho más rápido. Entonces, bueno, estas son las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, porque, como les digo, si ustedes nacen con una planta, un barbecho o una planta que yo hice un mugrón que tiene virus, y esa planta no va a tener un buen futuro. Es muy importante empezar un cultivo con plantas que estén en excelentes condiciones. Eso siempre ténganlo en cuenta. Medidas culturales, como acá les digo, no realizar mugrones con estas plantas. Bien, desinfectar el material utilizado de la poda, siempre. Levantar las plantas con fertilización para mejorar el vigor. Tengo que manejarlas distintas, fertilizarlas un poco más estas plantas. Generalmente lo van a ver que es por sectores. Hay sectores que van a presentar este problema. El tema es que yo veo ese sector y ya al año siguiente se puede avanzar a otro sector y eso ya no va a tener vuelta atrás. Una vez que ingresó a la planta ya no lo puedo erradicar. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro, por eso causa mucho problema. ¿Bien? Entonces, control de que no tengan cochinillas. Y bueno, acá lo decimos también, para implantar siempre usar plantas que estén seleccionadas, como plantas que sean o clones o selecciones masales, pero plantas que sepamos que tienen un control en cuanto a los análisis de virus. Bien. Acá vamos a ver. ¿Tienen alguna duda, chicos? Que digo muy rápido porque ustedes ya son cosas que ya han visto. Por eso esto pretende hacer un repaso y alternativas de tratamiento durante el ciclo. ¿Tienen alguna duda igual, algo que me quieran preguntar? Yo tengo una pregunta. Sí. En el caso que tengamos leaf roll en variedades blancas, digamos, ¿cómo es más difícil o no? O sea, En las hojas realidad, no se van a teñir así o sí. lo que vas a ver, en lugar de, viste que vos tenés entre las nervaduras verdes y tenés rojo esas partes, lo vas a ver amarillo. Ah, Bien. Y las bayas las vas a ver que tienen otro color, están como decoloradas también. Viste que vos, por ejemplo, tenés el chardonnay que tiene una baya que es como color dorada, un amarillo dorado. sí. Bueno, en ese caso no lo vas a ver, las vas a ver como más verdes, no las vas a ver coloreadas. Ah, bien. Y las hojitas las vas a ver como esto que te digo, de que entre las nervaduras se vas a ver como un color más amarillo. Y la Bien. nervadura va a permanecer Gracias. verde. Pero también de las dos los dos, digamos, de tinta o blanca, pierden calidad, porque en las blancas pierden aromas y otros compuestos también, que son cualitativos, y en las tintas pierden color y bueno, polifenoles y muchos compuestos cualitativos. ¿Bien? Entonces la calidad disminuye. Y es un tema muy importante, se está hablando mucho, se dan muchas charlas sobre el tema de siempre trabajar con material que esté sano, comenzar la plantación con plantas que vos sabés que son certificadas, que son libres de virus, porque el material inicial con el que empezás un viñedo es muy importante para tu futuro de las plantas. Porque si vos empezás con un viñedo que compraste en cualquier lugar, o plantas que le compraste, no sé, quizás un productor que las hizo y te las vendió, y no tenés seguridad de si realmente están libres de virus, o cómo ha sido la parte sanitaria de esas plantas, y ya estás partiendo con algo que no está seguro.
Entonces quizás en 5 años ya tu producción, digamos, no vaya a aumentar y se vaya quedando hasta el final esa planta termine en malas condiciones. Entonces por eso es muy importante partir de plantas que vos sepas que tienen buena calidad. Y bueno, como forma general, con distintas alternativas de tratamientos, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos octubre, noviembre, diciembre, enero. Empieza octubre, cuando yo tengo un brote de aproximadamente unos 40 centímetros, voy a hacer un tratamiento preventivo para oidio y peronóspora. ¿Bien? Esto es un tratamiento que tiene cobre y tiene azufre. Luego, además, chicos, otra cosa importante. Yo aplico un producto, yo elijo un producto para mi viñedo. Ese producto, como dijimos, tiene un poder residual. Ese poder residual es el tiempo que la molécula está activa para controlar ese hongo. Pero los productos generalmente tienen un tiempo en el cual están activos y luego tengo que hacer otra aplicación para mantener siempre protegido. O sea que cuando se me termina ese periodo de carencia, yo tengo que volver a hacer la aplicación. Tengo que conocer bien los tiempos de carencia de los productos que aplico, en qué momento la apliqué, por eso es muy importante las fechas. Ustedes si sale todo bien, van a tener posibilidad de empezar con el diagnóstico vitícola en los viñedos y van a tener que llevar registros de todas estas operaciones y van a ver lo importante que son los registros. Porque si yo no llevo un buen registro, no sé cuándo hice mi primera curación y no sé cuándo tengo que hacer mi segunda curación, y lo hago más o menos a ojo y digo, bueno, aproximadamente, y eso no es bueno. Lo bueno es llevar un registro, saber bien cuándo yo hice mis aplicaciones, saber bien qué está pasando en el viñedo, y llevar un cuaderno de anotaciones y registrar todo lo que yo voy viendo en el viñedo. Entonces, eso es muy importante. Luego, si tengo que hacer un control para botritis, ¿y cuándo lo voy a hacer acá? En plena floración. Luego en grano de 4 a 5 milímetros, yo vuelvo a hacer una aplicación para oidio y peronóspora, y miren que acá también hemos puesto que vamos rotando los productos. Como dijimos recién, también está bueno tener una rotación. Son distintos, por ejemplo, tenemos cúmulo, que yo lo apliqué aproximadamente con un brote de 40 centímetros, luego vengo, en la floración puedo hacer un tratamiento de botritis, luego grano de 4 a 5 milímetros para oidio y peronóspora, vuelvo a hacer un control, cierre de racimo, como dijimos, hasta cierre de racimo es muy susceptible para botritis, entonces es muy importante hasta este momento tener un buen control. Acá, antes del embero, voy a hacer otro control para oidio y peronóspora, y después de pinta, después del embero, pero antes de cosecha, unos 30 días antes de cosecha, 40 días antes de cosecha, puedo hacer la última aplicación con el caldo bordelés. ¿Bien? Vean que ya en este momento el caldo bordelés yo le había dicho que era para peronóspora, o sea que hasta acá hice tratamientos para oidio, y luego ya continúo con los tratamientos para peronóspora. ¿Bien? Y lo hago de 30 a 40 días antes de la cosecha. Luego ya no puedo aplicar caldo bordelés, porque voy a tener problemas, como dijimos, problemas para la fermentación, residuos que van a quedar en la uva, entonces no lo puedo hacer. Y si he tenido problemas de botritis cerca de la cosecha, puedo hacer algún tratamiento para botritis con estos productos que se llaman Belli Switch. Son muy caros y, como les decía, únicamente si realmente lo tengo que justificar porque he tenido un problema de lluvias muy cerca de la cosecha y, bueno, he visto que hay botritis muy avanzada, bueno, tengo que hacer esa aplicación para llegar a una buena calidad. En el caso que el precio de la uva sea alto y se justifique. ¿Bien? Bueno, hasta acá hemos dado algo de enfermedades. Yo iría en forma rápida ahora, les muestro la otra parte de la clase. ¿Están muy cansados o pueden estar una media hora más? Si están muy cansados, cortamos acá y después seguimos. Igual hemos empezado medio tarde, así que podemos. André, no sé si vos estás ahí, ¿qué te parece? Si seguimos o... Hacer un recreíto, vale. Vale, sí. Hago un recreito, entonces como usted me ha sido muy largo, quizás. Bueno, hagamos un recreito, volvemos unos 15 minutos. Hagamos un recreo. Claro, después voy a hablar en forma rápida así de lo que son las plagas. Bien, por eso. Bien, dale. Entonces volvemos. Ahí paro la grabación.